Señor Jesús. Vamos a pedir al Señor la gracia de que tengamos la iluminación. Fíjense que Jesús también se preocupaba por las necesidades materiales de la gente. Cuando lo habían seguido por 2 días, se preocupa de que no tenían que comer y antes de despedirlo dice, bueno, vamos a darle de comer, y traspasa esa preocupación propia a los discípulos, denle ustedes mismos de comer. Cuando resucita a esa chica en edad núbil de 12 años, le dice a los padres que le den de comer. Jesús tiene presente las necesidades también del cuerpo, y por eso la liturgia en este miércoles, recordemos que los miércoles era día de Eucaristía en la iglesia primitiva y se celebraba la Cuaresma, y por eso también los textos tienen un fuerte impacto catequético. Hoy evidentemente tanto la primera como la segunda lectura nos habla de la vida y de la pasión de Jesús, y también en la oración colecta pedimos, encomendamos los bienes que necesitamos para no distraernos en el camino de la salvación. Decimos en la oración colecta que el Señor nos ayude con los bienes materiales para que no nos distraigamos en este camino de la penitencia. Si estamos pensando que tenemos que pagar esto, que no tenemos para comer, es difícil también el camino. Evidentemente que no es lo principal, lo material, pero en el modo que tenemos para vivir, evidentemente que también lo necesitamos. Y providencialmente este miércoles también estamos en la novena de San José, a quien muchas veces le encomendamos también el cuidado. Recordemos Santa Teresa, que tenía esa fe grande. Dice que ella prometía a todo el que tenía dudas que si alguna vez tenía alguna necesidad, que recurra a San José, que él lo iba a asistir. Y recuerden que en la Encarnación hay 2 imágenes simpáticas de Santa Teresa. Una es el San José Parlachín, que está en el convento de la Encarnación en Ávila, que era el que le contaba lo que pasaba en el convento cuando ella no estaba. Dice que era una hermana chusma también, pero no, confiemos que el santo sí, San José le contaba a la Madre Teresa lo que pasaba cuando ella no estaba. Y después la otra imagen muy famosa de ella, seguramente que ustedes la conocen, es el Cristo de los piojos, porque una vez tuvieron una invasión, también en Ávila, tuvieron una invasión tremenda de piojos en el hábito, y también, porque la misma reflexión que estoy haciendo yo, si se estaban rascando todo el tiempo, no podían hacer las tareas, no podían rezar, y entonces ella hizo una rogativa, agarró este Cristo que les digo, hizo una procesión, compuso entre todas las letanías que se rezaban y los salmos, compuso ella una copla, un poema, aleja esta mala gente. La mala gente eran los piojos, ¿no? de nuestro sayal. Cada verso terminaba que aleje esta mala gente, y bueno, con la penitencia y al término de esa procesión, los piojos así milagrosamente desaparecieron, porque en esa época no había ningún tratamiento específico que los matara artificialmente. Y entonces ese Cristo famoso se llama el Cristo de los piojos, que era una peste también, no como la del coronavirus, pero evidentemente que era una peste. Es decir, los piojos, si uno tiene una picazón, si uno tiene un dolor, eso afecta, pero tenemos que aprender también a través de esas cosas que nos van de alguna manera recordando cada día nuestra limitación, sea algo externo como la falta de un bien, o sea algo en el cuerpo como una enfermedad, como una molestia, también nos tiene que enseñar a caminar en la fe, en la seguridad de Dios, en las cosas importantes. Por eso es muy lindo este texto de Jeremías, que es un poco el profeta atormentado, un profeta deprimido y deprimente también, porque le tocan hacer anuncios no simpáticos, pero lamentablemente los verdaderos profetas muchas veces tenían que hacer los anuncios que nadie quería oír, y como nadie los quería oír, en vez de preguntarse si el profeta tenía razón o no, vamos a liquidar, inventemos algún cargo contra él, porque no nos gusta su manera de hablar, es mala onda, no sirve. Y el profeta reza: préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Él está haciendo un bien, está proclamando lo que el Señor le manda. Profeta que también intercede por ese pueblo que no quiere escuchar. Y nosotros vemos que esa actitud evidentemente cuesta, porque en el fondo nosotros tenemos un problema con la adversidad, y es lo que le pasa a los discípulos.
cuando Jesús hace otro anuncio de la pasión en el Evangelio de Mateo. Cada vez que Jesús habla de la pasión, ellos están discutiendo quién va a ser el primero, y en este caso interviene la madre de Santiago y Juan, de los hijos del Zebedeo, para pedir nada más ni nada menos que los primeros puestos. Y Jesús les dice: ustedes saben que los primeros puestos es la entrega, es el sufrimiento. El que quiera ser el servidor de todos, ese va a ser el primero, el que tenga el primer lugar. Y la madre pobre le pide exactamente lo contrario a lo que Jesús está enseñando. Así que tenemos paciencia, porque sabemos que Jesús también tiene paciencia con nosotros, pero tenemos que aprender esto, tenemos que aprender que si bien no tenemos que pelear con el mundo, nunca tenemos que devolver mal, tenemos que tratar de poner una palabra de paz, de misericordia, también tenemos que saber que nunca podemos renunciar al verdadero mensaje de salvación. Nunca podemos negar a Jesús, Nunca tenemos que ser ni piedra de escándalo, ni motivo de agresión o de violencia, pero siempre con paz, a veces sufriendo en la propia vida. Tenemos que aprender a testimoniar este camino, que no es fácil, como le dice Jesús a la madre de los Zebedeos. Pueden seguir el camino del sufrimiento, pueden beber el cáliz que yo tengo que beber, sí que podemos, bueno, pero igual eso le toca al Padre, Nosotros tenemos que tener la fidelidad y la constancia. Por eso en este miércoles le encomendamos al Señor, por medio de San José, las cosas materiales, para que no nos distraigamos de lo principal. Pero recordemos que lo principal en nuestra vida siempre es Dios. Dios no es secundario, El otro día leí así un artículo en una página que no me acuerdo ahora, un poco maliciosa, entonces dice muchas conferencias, un poco malicioso, pero bueno, dice muchas conferencias episcopales están viendo si dan la comunión en la mano o no, pero no dicen si la gente pone plata a la alcancía o la colecta, es que se lave las manos ahí, porque la plata es más contaminante que la comunión. Digo, por ahí es una cosa un poco exagerada, ¿no? Pero digamos, a veces hacemos para lo religioso, tenemos un montón de prurito, lo escondemos, no a ver si esto molesta. Cosas que no molesten, evidentemente, porque si vos sabés que hay una comunidad que es de otra religión, no te le vas a meter ahí a cantarle un canto de María, porque eso es una agresión. Pero vivir una vida auténtica, una vida transparente de la fe, del camino que tenemos que seguir en el Evangelio. También a veces esa catequesis tan tremenda, que nos vean que somos capaces de aceptar el mal sin quejarnos tanto, porque a veces nos quejamos, aceptar la humillación sin tener necesidad de enseguida resarcirnos o recuperar nuestro lugar. Eso es una catequesis impresionante y la tenemos que hacer desde nuestra fe tranquila y segura en este camino que estamos siguiendo en la Cuaresma, que no es otro que el camino de Jesús. Entonces nos encomendamos, ya dijimos, a San José, también nos encomendamos a la Virgen, a nuestros santos protectores, y rezamos también, como siempre, por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.